Muy buenos días a todos. Los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Hoy, gracias a nuestro buen Dios, podemos estar una vez más compartiendo de esta clase y aprendiendo y creciendo juntos. Hoy vamos a estar charlando acerca de establecer las metas para poder alcanzar esa visión de la cual tanto hablamos la clase anterior y qué todo podemos hacer para que eso se logre, para que eso ya no sea solo una imagen mental de un futuro, sino que sea una realidad en nuestra vida, se pueda concretar. Eso vamos a estar viendo un poco la clase de hoy. Les invito a poder estar orando para dar inicio y luego ya arrancamos. Así que bueno, vamos a orar. Bendito y soberano Señor, amado Padre, tú que te mereces toda gloria y toda honra, Señor, venimos ante ti, Señor, en esta hermosa mañana que tú permites que podamos disfrutar una vez más, Señor. Venimos con un corazón agradecido, Padre, porque sabemos que tú vas a estar hablándonos en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser siempre líderes que puedan honrarte, que puedan llevar vidas santas, Señor, y que también puedan contagiar a otros, Señor, este deseo, Señor, de servirte. Te pido, Padre, que tú derrames sabiduría sobre nosotros para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir con ustedes las diapositivas. Muy bien. Bueno, para la clase de hoy, como les decíamos, hablar de establecer las metas. Y vamos a hablar un poco cómo tienen que ser estas metas, qué es una meta. Y como vemos en la imagen, hay unos hombrecitos jugando al blanco, a darle al blanco, y la meta vendría a ser algo similar a esto, es darle en el blanco, es dar ese paso acertado para estar más cerca de concretar esa visión o ese llamado que el Señor nos ha hecho. Es dar pasos específicos, seguros. Y vamos a ver un poco esto. El valor fundamental es el que veníamos recordando cada clase, que Dios busca hombres y mujeres que estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, a establecer metas, movilizar el cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Bueno, y la pregunta de hoy es, ¿dónde te lleva esta ruta? ¿Dónde será que nos lleva esta ruta? Y la verdad que esta pregunta es superficial, pero a la vez profunda, podríamos decir. Porque si yo sé a dónde quiero ir, cuál es mi destino, a dónde estoy pretendiendo llegar, si yo lo tengo en claro o a dónde Dios quiere que yo llegue, entonces voy a saber qué camino tomar o qué ruta tomar. Voy a saber cuál es la dirección a la que tengo que ir, hacia dónde doblar, hacia dónde seguir, qué calles evitar. Voy a conocer ese mapa mental de qué tengo que hacer para llegar a determinado destino. Ahora, si yo no tengo idea a dónde voy, no importa qué camino voy a tomar. Total, no tengo un destino específico al cual me dirijo. Por eso es muy importante que entendamos que tenemos que tener en claro la visión. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Para luego saber qué camino tomar y así lograr concretar eso que Dios me está llamando a realizar. Y uno de los beneficios de establecer metas, de tomar el camino correcto, es que dan propósito y dirección a tu vida. Cuando hablamos del llamado, nos dan propósito, nos dan dirección, nos van a ayudar, como dije hoy, a hacer ese pasito firme a, para alcanzar la visión. En nuestra vida, si nos ponemos metas, no sé, algo bien absurdo, pero a la vez es una meta que uno se puede poner, ¿no? Voy a realizar ejercicio físico para cuidar mi salud una vez a la semana, tal día a tal hora. Es una meta que nos tenemos que poner. Entonces, todo tal día vamos y hacemos eso. Y la meta es lo que es eso, nos ayuda, nos alienta, nos impulsa a realizar algo para un fin específico.
En este caso voy a realizar eso porque quiero mejorar esto, porque quiero estar sano. O voy a, en el ministerio, no sé, el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza. Vamos a tener ensayo tal día, a tal hora para mejorar en esto o para crecer en esto. Siempre hay un fin, siempre hay un destino y la meta nos ayuda a alcanzarlo. También simplifican el proceso de decisión. Cuando yo ya sé cuál es el paso que tengo que dar, cuando yo ya sé qué tengo que hacer para alcanzar esa fotografía mental que se llama visión, entonces va a ser más fácil decidir, va a ser más fácil, mucho más sencillo porque ya sé lo que tengo que hacer. Ahora, si no me planteo estas metas, qué hacer primero, qué hacer después y así hasta llegar a la visión, voy a empezar a hacer cualquier cosa, en el buen sentido de la palabra, voy a empezar a hacer cualquier cosa, voy a empezar a hacer muchas cosas quizás, o incluso no voy a hacer nada, y esa meta va, en vez de acercarse, a alejarse, perdón, esa visión, en vez de acercarse, va a alejarse cada vez más. Por eso es tan importante, nos va a ayudar a decidir de manera eficiente, pero también de una manera más sencilla, más fácil. Te mantiene motivado. Y esto es muy interesante. Cuando nosotros logramos alcanzar esa meta, nos motiva a seguir, nos motiva a ir más allá, nos motiva a plantearnos una nueva meta. Es como un impulso. Hasta acá llegué, ahora tengo que llegar hasta la próxima y hasta la próxima hasta concretar la visión. Es una motivación para nosotros. También ejercita la fe. Esto es muy importante. Cuando yo me planteo una meta para alcanzar la visión, mi fe está involucrada. ¿Por qué? Porque cuando, cuando me pongo esa meta, me pongo una gran responsabilidad de hacerlo. Y cuando voy asumiendo distintas tareas y demás para concretar esa meta que establecí, mi fe va a ir creciendo porque estoy en movimiento. Mi vida espiritual va a ir creciendo porque es imposible poder alcanzar la meta si no estamos en comunión con Dios. Entonces ejercitamos también la fe, también el creer que Dios me está llamando para eso. Y es ahí donde nuestra fe comienza a crecer también. Dan un sentido de satisfacción y realización. Va un poco con lo de que nos mantiene motivados, nos ayuda, nos sentimos satisfactorios porque logramos hacer esto con la ayuda de Dios, alcanzamos esto que nos propusimos con la ayuda del Señor. Y genera respeto. Esto es muy importante. Cuando un líder plantea metas para un fin específico, va a generar respeto porque está orientando a la iglesia, porque está guiando a la iglesia y sabe hacia dónde va. Tiene bien en claro cuál es el propósito por el cual están yendo hacia ese lugar. Entonces eso genera respeto. No es un líder que está a la deriva o que está perdido, que no sabe para dónde ir, un día va para un lado, un día va para el otro lado, un líder inestable, sino que va a ser alguien estable, alguien que ayude a guiar hacia un propósito específico llamado por Dios. Vamos a ver un poco un fundamento bíblico acerca de las metas y veamos cómo la Biblia nos habla de la importancia de establecer metas. Jesús tenía metas. Vamos a ver un poquito. La meta era buscar, la meta de Jesús, buscar y salvar al que se había perdido. Era una meta muy clara. Buscar y salvar al que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al que se había perdido. ¿Qué vino a hacer? Eso. Su llamado iba más allá de eso. Pero lo primero que hizo en su ministerio fue comenzar a predicar el Evangelio, comenzar a sanar a los enfermos, ir con el necesitado, con el desamparado. Comenzó a hacer esto, a buscar y a salvar al que estaba perdido. Incluso los fariseos lo acusaban de que cómo se iba a sentar a la mesa con pecadores, con cobradores de impuestos. Pero Jesús tenía claro cuál era la meta que él quería alcanzar. El propósito, la visión, lo que es más amplio, lo que él quería alcanzar, lo que Dios lo llamó a hacer era morir en la cruz en la ciudad de Jerusalén. Todo lo anterior, todas las metas que él se fue planteando, lo ayudó a alcanzar este propósito. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén
y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Tenía que suceder todo eso. Él lo tenía en claro qué iba a pasar, cuál era esa fotografía del futuro que Dios le había encomendado, que era lo que el Señor le había pedido que él haga. Y para eso se estableció metas claras, precisas, que él pudo realizar para alcanzar el propósito. Pablo también es otro hombre de la palabra que tenía metas. Pablo tenía sus ojos puestos en las metas. Él sabía bien que estaba corriendo esa carrera, que estaba con el Señor. Él sabía bien a que el Señor le había llamado a predicar el Evangelio. Lo tenía muy en claro. Y dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. El Señor le había pedido a Pablo que vaya a Jerusalén. Y si leemos ese capítulo entero, habla de que le profetizaron a Pablo de que en Jerusalén él iba a ser atado de mano, de pie, iba a ser encarcelado, maltratado, y él igual sabía qué era lo que tenía que hacer, cuál era la meta, el siguiente paso que tenía que dar en su ministerio. Y era ir hacia ese lugar, sin importar lo que podría llegar a sucederle. Él estaba siguiendo el llamado del Señor. Y para que ese llamado se complete, tenía que realizar lo que el Señor estaba pidiendo, tenía que concretar esa meta que se había planteado, que era en este caso ir a Jerusalén. Y la Biblia también nos anima a planear por adelantado. Este texto me gusta mucho, de Lucas 14, y dice, ¿quién de nosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que vean, todo lo que lo vean, comiencen a hacerle burla de él. Qué interesante, ¿no? Cuando queremos realizar algo, tenemos que planear por adelantado. ¿Se acuerdan el caso de Nehemías? Cuando se presentó ante el rey y el rey lo vio triste, él ya sabía todo lo que tenía que hacer, todo lo que iba a necesitar. Ya había calculado todo. Lo mismo nos toca a nosotros en los ministerios en los que estamos. Necesitamos planear, necesitamos proyectar, porque si no, se queda solo en nuestra mente. A veces no comenzamos a dar esos pasos si no planeamos, si no sabemos hacia dónde ir como hoy, si no sabemos qué camino tomar. Por eso es tan necesario. Este texto habla mucho, en el contexto, ¿no? Habla mucho de lo que involucra seguir a Jesús. Muchas veces va a involucrar saber todo el sacrificio que vamos a tener que dar de nuestro lado por seguir al Señor, pero vale la pena. Vale la pena ver la obra terminada. Vale la pena ser siervos y siervas del Señor Jesús. Es algo que no tiene comparación, pero está en nosotros, en querer realmente dejarnos usar por el Señor y dejar escuchar realmente ese llamado para nuestras vidas y comenzar a dar pasos firmes para que ese llamado se concrete. Bueno, establecer metas empieza con una visión. Un poquito ya lo estábamos hablando. Metas sin visión, no hay dirección. Si no sabemos hacia dónde vamos, no importa qué meta nos pongamos, porque igual no hay un destino o un lugar específico al cual queremos llegar o al cual Dios nos está pidiendo que lleguemos. Entonces, por eso es tan importante establecer meta cuando tenemos la visión clara. Recuerden siempre que la meta es ese paso que nos acerca más a la visión. Y este texto lo leímos la clase pasada, donde no hay visión el pueblo se extravía. A veces podemos tener actividades hermosas, programas muy lindos, proyecciones espectaculares
que sí son de mucha bendición para la iglesia incluso. Pero muchas veces el pueblo se extravía igual porque no hay una visión clara de qué Dios espera para nosotros o qué Él desea para nosotros como iglesia. Por eso es tan importante entender y orar a Dios y preguntarle cuál es esa visión que Él tiene para nosotros. Y escribir. ¿Se acuerdan que la clase pasada le dejé de tarea que se tomen un tiempo y escriban la visión, escriban su llamado? Porque al escribir lo podemos plasmar de una forma mejor y vamos a poder empezar a entender todo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hoy de nuevo les quiero pedir que, si no lo han hecho, que escriban esa visión. Y si aún no la tienen, aún no saben qué es, oren al Señor, sigan orando al Señor para que Él pueda ayudarlos a descubrir. Y esto me gusta mucho, las metas SMART. Estas son siglas en inglés y hacen referencia a cómo deben ser las metas que nosotros nos planteamos. Porque como hablamos, no sé si ya lo mencioné en alguna clase, pero a veces nos planteamos cosas muy grandes, metas demasiado inmensas para alcanzar algo que son imposibles de lograr, que no están a nuestro alcance. Entonces tenemos que ser un poco más realistas o más coherentes a la hora de plantear las metas para alcanzar el llamado. Vamos a ver un poquito cómo deben ser estas metas. Tienen que ser metas específicas. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es ese paso que voy a dar? ¿Eso que voy a hacer me va a acercar a esa visión o me va a alejar o qué va a producir? Específicas. Les voy a dar un ejemplo. Una meta específica no sería decir voy a alcanzar a las naciones para Cristo. Voy a alcanzar a todo el mundo para Cristo. Ahora, una meta específica, estoy hablando de la parte de evangelismo, ¿no? Una meta específica en esa área sería, voy a alcanzar a mis vecinos para Cristo. Es específico, es el primer paso, hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer. Va a ser mucho más fácil que yo, o en el buen sentido, ¿no? Más sencillo que yo pueda primero alcanzar a mis vecinos y luego ir y seguir avanzando y avanzando. Pero tengo que comenzar por lo cercano, por lo conocido y luego voy a poder ir extendiendo. Por eso específicas, voy a hacer esto. Los que van al colegio, bueno, voy a alcanzar a un grupo de amigos para Cristo. Voy a hacer esto. Es la primera cosa que voy a hacer. Mensurables. Tenemos que poder medir esa meta. ¿Es realista? ¿No es realista? ¿Es alcanzable? ¿No es alcanzable? ¿Es posible? Mensurables. Que podamos realmente entender si lo vamos a poder realizar o no. Medir cuánto nos costó alcanzarla, si funcionó, si no funcionó. Toda esta parte también tiene que entrar a la hora de establecer meta. Factibles. Siempre la meta que yo establezco tiene que estar de acuerdo con el llamado que Dios me está haciendo, pero también de acuerdo con los dones que el Señor me ha regalado. Esos dones que Él dejó para que administremos, esas habilidades también que nos ha otorgado. Tiene que estar a nuestro alcance en torno a los dones, en torno a la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. A cada uno el Señor nos dio dones diferentes y tenemos que saber aprovecharlos. Y seguramente de esto estoy convencida, el don que Dios te dio no es una casualidad que te haya dado ese don, sino que tiene mucho que ver o todo que ver con el llamado que el Señor te está haciendo. Tenemos que, por eso también conocer cuáles son los dones que el Señor me dio y plantear metas que la pueda realizar y que estén en sintonía o en armonía con los dones y las habilidades que el Señor me otorgó. Factibles.
y realistas. Esto va un poco con todo, ¿no? Realistas, que sean posibles, que puedan realmente estar a nuestro alcance, como decíamos hoy. Alcanzar a mis vecinos para Cristo está a mis alcances. Ahora, alcanzar las naciones para Cristo en este momento quizás no está a mi alcance. Más adelante sí, porque todavía me falta experiencia, quizás tengo que comenzar, siempre nos dicen que tenemos que comenzar por lo cercano. ¿Qué no me, no, no sé, sí está bien y no, si yo pienso irme al otro punto de la tierra, pero al lado de mi casa hay una persona que aún no conoce a Cristo? Es una invitación a que por algo empecemos por lo cercano y luego nos vamos expandiendo con plazo de tiempo. Esto es muy importante. Bueno, dije que voy a alcanzar a mis vecinos para Cristo. Bueno, la primera meta. Fui, los visité a cada uno y los invité a reunirnos una vez cada 15 días en mi casa y ahí vamos a tomar unos mates y vamos a charlar acerca del Evangelio, con plazo de tiempo. Esto lo vamos a hacer por 3 meses. Tengo que plantear qué día, cómo, cuánto tiempo, hasta qué mes, de cuándo a cuándo. Poner tiempo, porque si no, va a pasar el año y no lo vamos a realizar. Es la triste realidad que tenemos todos, porque todos tenemos muchas actividades que realizar, una agenda quizás ocupada, podríamos decir, y a la hora de priorizar, muchas veces no priorizamos como se debe. Y estas cosas van pasando por alto, se nos van pasando. Entonces, por eso es tan importante decir, voy a comenzar tal día haciendo tal cosa y esto va a durar hasta tal mes o tal semana. Poner un plazo de tiempo, poner fecha. Y cuando llegamos a ese tiempo, creo que más adelante vamos a verlo un poquito, tenemos que evaluar esa meta. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Logró el objetivo? ¿No lo logró? ¿Qué puedo agregar? ¿Tengo que seguir todavía con esta meta o voy hacia otra? ¿Puedo seguir avanzando? Hacer tipo un análisis de todo lo que fue sucediendo en ese tiempo. Bueno, algunas pautas importantes a la hora de establecer esas metas para que sean así como veníamos hablando, que sean realistas, factibles, mensurables, que tengan cada una de estas cualidades. Algunas pautas importantes son, tus metas deben estar escritas. Vamos de nuevo a escribir. Así como escribimos la visión, escribimos la meta, los pasos que vamos a hacer para que esa visión se logre. Escribirla. Ya en la clase de administración que tienen, creo que este año lo van a tener, van a charlar un poco más profundo acerca de todo esto. Pero debemos escribir, debemos decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque si no pasan los días y yo me olvido, nos podemos llegar a olvidar de qué habíamos dicho que íbamos a hacer. Ahora, si yo tengo el proyecto ahí armado, escrito, plasmado, va a ser más fácil recordar cuál era ese paso que íbamos a dar o lo que íbamos a hacer después. Organiza tus metas por orden de prioridad. A veces tenemos un llamado y tenemos tantas cosas para hacer y queremos hacer tantas cosas que o no terminamos de hacer nada o terminamos de hacer muchísimas cosas, terminamos muy saturados y no avanzamos casi nada. ¿Por qué? Porque no organizamos un orden de prioridad. Tenemos que saber qué paso dar primero, qué paso dar después y así sucesivamente. No querer dar todos los pasos juntos, de manera acelerada y apurada y bueno, lo hicimos todo y al final no logramos mucho. Tenemos que aprender a priorizar. ¿Qué hago primero? En el caso de los vecinos que hablábamos hoy. Bueno, primero voy, charlo con ellos, los invito. Segundo, otra meta, me reúno en mi casa una vez a la semana. Tercero, bueno, puedo ver si está funcionando, si ya hubo algún efecto. Empiezo a hablar
quizás del bautismo, los invito a la iglesia, prioridades, pasos. Si yo haría todo eso en la primera vez que los veo, así van a quedar mis vecinos saturadísimos. Es importante que nosotros tengamos un orden de prioridad. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago después? Y después hasta alcanzar esa visión. Haz metas flexibles y cambiables. No porque yo las escribí, así como las escribí, las debo cumplir. ¿Qué pasa? Vamos a ir con el ejemplo de los vecinos. ¿Qué pasa si yo invité a los vecinos a mi casa un... y propuse en mi meta que va a ser todos los miércoles por la noche? Pero había resultado que el horario era las 6:30 y ninguno de mis vecinos podía. No podía en ese horario. Entonces, si mi meta no es flexible, no es cambiable, yo voy a seguir invitándolos a esa hora. No me importa si pueden o no. ¿Entienden eso? Tiene que ser flexible. Tengo que saber adaptar, tengo que saber cambiar algunas cosas. Quizás no funcionó que nos juntemos en mi casa. Quizás le va a ser más cómodo juntarnos en el templo, juntarnos en la casa de algún vecino. Quizás en mi meta yo solo propuse de que vamos a leer la palabra, pero ahora me doy cuenta que ellos quieren charlar de otros temas que le preocupan, de algunos conflictos que tienen. Flexibles, cambiables. Quizás no funcionó invitar a todos los vecinos juntos. Yo había propuesto invitar a todos juntos y quizás no me funcionó. Quizás me va a ser mejor visitarlos de a uno. ¿Entienden? A eso vamos con flexibles y cambiables. Porque si yo veo que algo no está funcionando, tengo que cambiar. Tengo que flexibilizar eso para que realmente sea de bendición. Por eso no pueden ser estructuradas y decir, bueno, esto vamos a hacer y así vamos a hacer y no se habla más, sino que tiene que haber una flexibilidad. Porque una cosa es escribir y otra cosa muy diferente es llevarlo a la práctica. Es importante escribir, plasmarlo, pero en la práctica vamos a ver si realmente lo que escribimos funciona para ese grupo o no funciona, o me logra alcanzar a acercarme más al propósito o no. Ahí es donde vamos a evaluar si se puede o no se puede. ¿Se entiende? Evalúa tus metas periódicamente y cámbialas si es necesario. Eso es un poquito lo que hablábamos recién, ¿no? Evalúa tus metas periódicamente. Todo el tiempo tengo que estar evaluando si estamos logrando un objetivo o no, para saber qué cambiar o qué agregar o qué quitar. Estas tortugas, cada una carga algo diferente sobre su caparazón. Una carga una carpa, la otra carga una lona, la otra carga muchísimos objetos. Y cada una seguro tiene un objetivo planteado, un hacia dónde voy. Y conforme a lo que lleva, seguro va a ser lo que le sirve y va a haber cosas que quizás no le van a servir, que van a tener que dejar. A veces planeamos muchas metas y llenamos de cosas esas metas, como la última tortuguita, y muchas de esas cosas quizás no fueron útiles o ni siquiera las usamos. Quizás planeamos muy poco y faltó agregar algo más, llevar algo más. A veces nos pasa como la tortuga más grande que planeamos de más y nos sobró cosas para hacer. Siempre tenemos que ir evaluando, analizando qué es lo que necesito, qué es lo que, en el caso de este ejemplo que venimos trabajando, de los vecinos que vamos a evangelizar, qué es qué es lo que ellos necesitan, cómo veo al grupo, cómo los veo, están interesados, no logré captar su interés. Evaluar, hacernos esas preguntas para saber qué hacer, qué seguir haciendo, en qué mejorar, en qué cambiar, para que realmente sea de bendición y que realmente eso que planteamos pueda acercarnos a la visión. Bueno, y tenemos 6 pasos prácticos para establecer tus metas. Y me gustan mucho estos pasos, nos van a ayudar nos van a orientar un poco.
a la hora de establecer bien claras esas metas que queremos realizar para alcanzar la visión. Vamos a verlos un poquito. Vuelvo a recalcar lo mismo. Escribe tu visión. Creo que hoy cuando termina la clase todos se van a sentar a escribir la visión de tantas veces que lo mencioné, pero es muy importante tener en claro cuál es qué es lo que Dios quiere para tu vida. Recuerden todo lo que vimos la clase pasada a la hora de escribirlo, todo lo que estuvimos analizando de Nehemías, cómo fue ese llamado para su vida, cómo él sintió una necesidad ajena y se volvió su necesidad, todo lo que fue, todos esos pasos que fuimos viendo de cómo iba madurando esa visión en él y hasta que comenzó a dar pasos firmes para llevarla adelante. Recordemos eso y vayamos escribiendo, vayamos analizando. ¿Cuál es esa necesidad que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me conmueve? ¿Cuáles son mis dones? Y empecemos a escribir. Ora, ora. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué hace el Señor? Da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, orar a Dios. Si no entendemos qué es lo que Dios quiere para mi vida, oremos al Señor. En esa profundidad, recuerden lo que hablábamos la primera clase, cuando nosotros buscamos a Dios en lo profundo, vamos a poder encontrarnos con cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Pero necesitamos ir a lo profundo, necesitamos tener esa intimidad, esa relación cercana con Dios y orar a Él con sinceridad y decirle al Señor, no estoy entendiendo qué esperas de mí, no estoy entendiendo hacia dónde quieres que vaya. Y pedirle que nos ayude realmente a comprender ese propósito por el cual Él nos ha creado. Una lista de cosas que deben ocurrir para cumplir tu visión. ¿Qué debe pasar para que el llamado de Dios no solo quede en un llamado, sino que comience a ser una realidad en mi vida? Quizás en esa lista de cosas que deben pasar va a estar la renuncia. Voy a tener que renunciar a algo, quizás, dejar algo para poder cumplir con ese llamado. Quizás voy a tener que organizar mis días de otra forma. Quizás voy a tener que acercarme a nuevas personas. ¿Qué debe ocurrir para que eso comience a suceder? Quizás voy a tener que vencer la barrera del miedo, del no puedo, del no soy capaz. Para que esa visión se cumpla. Revisa tu lista, revisa todo lo que escribiste. Revisa esa lista de qué debe ocurrir. Porque al revisar vamos a poder ver si nos faltó algo o si algo está de más. Por eso es tan importante el revisar. Y escribe tus metas. De nuevo vamos al escribir. Escribe tus metas. Esas metas siguiendo las cualidades o las características que hablábamos hoy, las metas SMART. Todas esas cualidades y características que deben tener las metas. Escribe tus metas. Desmenuza tus metas en pasos más pequeños y manejables. Esto está muy interesante y me gusta mucho. Nos dice el primero, ¿qué debo hacer en el primer año? Si volvemos al caso de los vecinos, ¿qué debo hacer ese primer año para poder alcanzarlos para Cristo? Después me pregunto, ¿qué debo hacer en el primer mes para cumplir lo que propuse hacer el primer año? ¿Qué es lo que voy a hacer este mes para ya empezar a cumplir lo que dije que voy a hacer el primer año? Después me pregunto, y sigo escribiendo, ¿qué debo hacer en la primera semana para cumplir lo que dije que iba a hacer en el primer mes? ¿Qué hago esta semana para que lo que dije que este mes iba a hacer ya se vaya realizando? Hacer mañana para cumplir lo que dije que iba a hacer esta semana. Este último me gusta mucho porque
A mí me cuesta mucho a veces organizarme entre tantas cosas que uno tiene y ahora aprendí a decir, bueno, el lunes me siento y digo, ¿qué voy a hacer en toda la semana? ¿Qué voy a hacer mañana, pasado, pasado? Y uno se va armando esa agenda, ¿no? Y es importante que podamos hacerlo. ¿Qué debo hacer mañana para cumplir lo que dije que iba a hacer en esta semana? Porque si yo dejo para pasado y la semana que viene y así nos damos cuenta y pasa el año y no hicimos nada para alcanzar esos vecinos para Cristo, si seguimos con el ejemplo que hablaba, ¿no? Es importante que ya empecemos, que no esperemos. ¿Qué debo hacer mañana para cumplir lo que dije en la semana? Dije que en el año iba a alcanzar esos vecinos para Cristo. En el mes, ¿qué voy a hacer? En la primera semana, ¿qué voy a hacer? Mañana, ¿qué voy a hacer? Bueno, mañana ya salgo a hablar con ellos. Tenemos que empezar ya, porque si no, vamos a seguir solo escuchando el llamado de Dios y no actuando al respecto de ese llamado. Si sigues estos pasos, al final tendrás una declaración, perdón, de la visión que el Señor ha puesto para tu vida, una serie de metas SMART, esas metas que tienen que ser factibles, manejables, alcanzables, realistas, un plan de acción para alcanzar las metas, qué hago y qué hago para alcanzar esa meta. Y lo más importante, una lista de qué haceres para mañana. Volvemos a esto, mañana ya iniciamos. Una lista de qué haceres. ¿Qué voy a hacer mañana para alcanzar todo eso? Conclusión. Necesitamos establecer metas que nos orienten a alcanzar la visión que tenemos. Debemos dar pasos que nos lleven a alcanzar la misión que Dios nos encomienda. Debemos dar pasos. Es muy triste que a veces Dios nos esté llamando mucho tiempo y que nosotros estemos dudando. ¿Qué pasaba con Moisés? Dudó mucho del llamado que Dios le estaba haciendo. Puso muchas trabas en ese llamado. Decía que no podía, que no era capaz, que no sabía ni siquiera hablar. Hasta que en un momento le dijo sí al Señor, porque sabía que no iba a estar solo. Un texto que leíamos en una clase anterior decía que cuando Moisés cargó a su familia en aquel burro para ir hacia Egipto, la vara de Dios iba con él. El Señor va con nosotros cuando le decimos sí a ese llamado que nos está haciendo. Pero si nosotros seguimos esperando y esperando y solo escuchando y no comenzando a dar pasos prácticos, Dios va a buscar a otra persona porque ese llamado se tiene que realizar en este mundo. Es importante y es hermoso poder realmente disfrutar el propósito por el cual el Señor nos ha creado a cada uno. Es ahí donde nuestra vida realmente cobra un sentido diferente. Realmente encontramos esa llenura que necesitamos, porque estamos realizando el propósito por el cual Dios nos creó. Creo que es interesante que podamos analizar eso. ¿Qué estoy haciendo para alcanzar ese propósito? ¿Solo estoy escuchando o ya he comenzado a dar pasos para alcanzar eso que Dios me está pidiendo que haga? Aquí quiero ver si alguien quiere compartir, perdón, a ver, ¿se me ve? Bueno, Sí, dale. Adri, se te ve. Bueno, porque salí medio raro de la presentación. Si alguien quiere compartir qué le ha quedado hasta aquí, si ven que es importante o que no es importante, sean sinceros, compartan. Bueno, vamos a charlar un poco, ya que se da la oportunidad. Eh,
está muy buena tu clase, están muy buenas la enseñanza y las propuestas que nos estás dando. La verdad que somos llamados para algo en este mundo y tenemos que tratar de poder ver exactamente a qué, como nos estás enseñando y hacer un esfuerzo también de darnos unos tiempitos y poder de a poco ir teniendo contacto, charlas, encuentros con vecinos, amigos, familiares mismos nuestros que todavía hay muchos de ellos que no van a la iglesia y creo que sería muy lindo dar ese paso y estar trabajando para Jesús, que me imagino ver el rostro de Él, la cara de felicidad si nosotros estamos haciendo las cosas bien, creo que se pone feliz. Sí, sí, así es. Y comenzamos por cosas pequeñas, por esos primeros pasitos, es animarnos a dar esos primeros pasitos. Nos dice la hermana Cintia en Jeremías 29:11, es un versículo muy conocido. A ver, se me cerró el chat. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, plan de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y es una realidad, el Señor tiene esos planes para nosotros. Y muchas veces nos quedamos ahí en el escucharle nomás y qué hermoso es poder disfrutar de esos planes para nuestra vida. Siempre, como dice la palabra, son para nuestro bienestar, para darnos ese futuro lleno de esperanza. A eso nos lleva los planes de Dios. Ahora está en nosotros dar esos pasos para que eso se haga realidad en nuestras vidas. Bueno, quiero volver a compartirle este PowerPoint. Un segundito. Muy bien. Y vamos a ver una segunda parte en este tiempo que nos queda. Y tiene que ver con movilizar al cuerpo de Cristo. Si se acuerdan, en el ejemplo de Nehemías, él no dijo, voy a ir yo y voy a reconstruir las murallas, sino que dijo, vayamos, hagámoslo juntos. Todos vieron esta necesidad, todos estamos pasando por esto, hagámoslo juntos. Es lo que dijo Nehemías y es lo que nosotros tenemos que decir hoy. Tenemos que mover al cuerpo de Cristo para que se involucre con este llamado, con ese ministerio, con eso que Dios te está pidiendo que hagas. Es importante que no lo hagamos solo, porque si lo hacemos solo vamos a terminar cansados, agobiados, recargados de cosas y ya no vamos a estar moviéndonos con el mismo impulso. Incluso a veces nos podemos llegar a sentir desanimados. Y cuando ya contagiamos a otros, a que se involucre, a que se mueva, esa persona también nos va a servir de motivación a nosotros. Nos va a ayudar a que retomemos ánimo. Eso es tan importante movilizar al cuerpo de Cristo. Siempre este ejemplo tan claro que tenemos en la palabra de que la iglesia es como un cuerpo, donde cada parte tiene una función específica, es importante, porque Dios no me creó a mí con todas las funciones. No lo puedo hacer todo. Cada uno nos creó con una función diferente. Y al movilizarlo, vamos a lograr que ese propósito realmente se concrete. Es tan interesante esto, ¿no? Nos vamos a ir complementando. El modelo de liderazgo cristiano no es el de hombre orquesta. ¿Vieron este hombrecito de la imagen donde él toca la guitarra, toca los platillos, toca el bombo, toca todo? Lo hace todo él, hasta la flauta, y no necesita de otro. Se siente que lo puede hacer todo. Ese no es el modelo bíblico de liderazgo. No es el modelo bíblico que Dios espera que nosotros
tengamos o que llevemos adelante. Si hacemos como este hombre, volvemos al ejemplo de la regadera llena que no rega las flores que está alrededor, sino que se guarda todo el agua para sí. Dios no nos llama a tener ese modelo en nuestro liderazgo, nos llama a algo totalmente diferente. Y tiene que ver con esto, con el concepto real, con el concepto bíblico y verdadero, que es el del director y la orquesta. Alguien que dirige, alguien que acompaña, alguien que orienta, que motiva, que impulsa y la orquesta. Cada uno tiene su instrumento, cada uno es usado de una forma especial, cada uno tiene su función. ¿Qué hace el director? Los orienta, los guía, los instruye. Todo eso hace un director de una orquesta. Y así debe ser nuestro liderazgo. No podemos ser los que hagamos todos. Y muchas veces, como iglesia, malentendemos el papel del pastor o o del encargado del grupo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que como se le paga, o líder de evangelismo, incluso como se le paga o tiene un sueldo, tiene que hacerlo todo. O porque fue llamado para ser pastor o consagrado para ser pastor, lo tiene que hacer todo. Y no es así. Todos tenemos una función y esa función es fundamental e importante para que todo el cuerpo crezca sanamente. El pastor es imposible que haga todas las funciones, que cumpla con tu función, con mi función, con la del hermano de al lado. Todos debemos involucrarnos, todos tenemos que estar en movimiento. Y a veces recargamos tanto a nuestros líderes, cuando Dios también nos está llamando a hacer algo. ¿Qué pasaría si el pobre director de la orquesta tendría que empezar a tocar el violín, la flauta y cada instrumento que vemos ahí? El arpa. Iba a terminar agobiado, cansado. Iba a terminar incluso errando por la sobrecarga de cosas que tiene para hacer. Tenemos que ser una orquesta que acompañe, que impulse, que también sea de ayuda a nuestros líderes. Esa es la iglesia que el Señor espera que seamos. Primera Corintios 12, del 4 al 7. Un texto muy conocido. Ahora bien, hay diversos dones. Y sí que lo hay muchos dones dentro de nuestra iglesia. Pero muchos faltan desarrollarse. Muchos hermanos le falta esa motivación y nosotros estamos ahí para contagiársela, para decirles, sí, Dios te está llamando para algo. Dios te creó con dones especiales y motivarlos a comenzar a usar sus dones. Dice, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir. Y si nos ponemos a ver, nuestra iglesia se divide por las 5 áreas y adentro de esas 5 áreas hay tantas tareas, hay tantas cosas para hacer, tantas formas en las que podemos servir. Y servimos a un mismo Señor. Todos servimos a nuestro Señor Jesús. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Ese don que el Señor te ha regalado es para bendecir a tu hermano, es para bendecir al prójimo. Dice la palabra, es para el bien de los demás. No nos guardemos solo para nosotros, eso que el Señor nos ha dado, sino que bendigamos a los que están a nuestro alrededor con ellos. Seamos de ayuda en ese cuerpo. Ocupemos nuestra función. No seamos, no seamos como hermanos que van y se sientan, como alguna vez quizás fuimos muchos de nosotros, que solo van y participan del culto, se vuelven a su casa y no tienen ninguna responsabilidad. Comencemos a contagiar a esos hermanos, a decirle, tú tienes un don, tú tienes un llamado también, Dios te quiere usar. Como líderes tenemos la responsabilidad de comenzar a analizar y ver, ¿dónde le veo a ese hermano? ¿Qué tarea le puedo dar a ese hermano para que comience a crecer, para que comience a desarrollarse ese don en él? Tenemos que ser líderes atentos y poder analizar, a ver.
A esta hermana la veo que va a ser una buena maestra, a este hermano puede ayudarnos a servir en este lugar. Tenemos que conocer a nuestros hermanos y ayudarlos a descubrir también los dones que el Señor les ha dado. Nehemías, y volvemos al ejemplo de la clase anterior, Nehemías es un movilizador por excelencia. La situación de Nehemías en el capítulo 2, verso 17. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestras desgracias. Jerusalén está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Que nadie se burle de nosotros, dice la palabra. Nehemías en ese momento ni siquiera estaba en ese lugar, pero sentía suya la necesidad. Él no estaba viviendo, no había vivido toda esa destrucción y toda esa parte, él ya no estaba en ese pueblo, estaba siendo el copero del rey. Tenía un buen lugar al servicio del rey. Pero asimismo, cuando él fue al pueblo y vio todo lo que pasaba, sintió suya esa necesidad, sintió suya la burla que las otras naciones le estaban haciendo a sus hermanos. Animémonos, hagámoslo juntos, es lo que tenemos que decirle a nuestros hermanos. La movilización, la práctica de la movilización en el liderazgo de Nehemías. Hubo incentivo, hubo aliento constante. Dice Nehemías 4, ya en su capítulo 4, dice, luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y peleará por sus hermanos y por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué pasó cuando estaban reconstruyendo las murallas? Ya cuando el trabajo estaba realizándose, iba todo bastante bien. Estuvo su oposición, comenzaron a surgir los enemigos, comenzaron las amenazas que iban a ser destruidos, que incluso la vida de Nehemías fue amenazada. Y Nehemías vio toda esta situación, vio que sus hermanos, los que estaban ayudándolos, estaban desalentados, estaban preocupados, temían por su seguridad. Y Nehemías los anima, le dice, recuerden, nuestro Dios pelea por nosotros. Él nos mandó a hacer esto, Él nos va a sostener. Es el aliento, es el incentivo que tenemos que darle a nuestros hermanos. El ejemplo personal es otra prueba que tenemos que darle a nuestros hermanos. Es algo que tenemos que transmitir cada día, nuestros ejemplos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Dice Nehemías 4:23, ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. ¿No es que Nehemías le dijo esto anterior? Dios peleará, perdón, con nosotros y se fue a su casa y se encerró. Y arréglense. Solo les dije de boca para afuera, pero mis actos mostraron otra cosa. No, Nehemías no hizo eso. ¿Qué hizo? Estaba listo para la defensa, estaba preparado. No nos desvestíamos para nada. Es lo que hacía Nehemías. Él estaba ahí preparado para defender a sus hermanos. No los dejó solos. Ese ejemplo es el que tenemos que transmitir. Vamos, hagamos esto, pero yo como líder tengo que estar ahí impulsando. Tengo que estar ahí en el medio. Después en el 5:14 nos da otro ejemplo. Ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Al contrario, tanto yo como mis hermanos, como mis criados, perdón, trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. No sacaron ningún provecho personal de lo que estaban haciendo. Aunque le correspondía tal o cual cosa, no sacó provecho de ello. Estaban todo el tiempo ahí ayudando, reconstruyendo junto a sus hermanos. El ejemplo de integridad, de una vida íntegra, de una vida santa, de una vida rendida al Señor, es lo que nuestros hermanos necesitan ver en los líderes.
Es lo que nosotros necesitamos reflejar como líderes. Vamos, hay una frase que dice que predicamos más con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, que con nuestra palabra. Y es verdad. Los hermanos miran más lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo respondemos, que con lo que decimos. Nuestros hechos van a pesar más que nuestra voz. Y es una realidad. Tiene que haber un liderazgo valiente. Esto también es importante, un liderazgo valiente. Pero yo le respondí, yo no soy, perdón, de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. ¿Saben cuándo Nehemías dijo esto en el capítulo 6? Cuando reiteradas veces los que se oponían lo llamaban y lo citaban y lo llamaban y lo llamaban. ¿Y era para qué? Para quitarle la vida. Tenía una amenaza de muerte. Incluso se acerca a alguien y le dice a Nehemías, en ese capítulo lo podemos ver, que su vida en esa noche iba a correr peligro. Pero ¿cómo responde Nehemías? Yo no soy de los que huyen. En nuestro liderazgo va a haber momentos cruciales, momentos difíciles, momentos duros que vamos a tener que enfrentar. Pero no seamos de los que huyen. No seamos de los que abandonan todo por algo que pasó, o por algo que hay que enfrentar, o por una situación difícil que nos toca vivir en el liderazgo. No salgamos corriendo, no dejemos nuestro llamado por esas pruebas que a veces están y tenemos que enfrentar. Sigamos adelante, seamos valientes. Imagínense Nehemías, corría peligro su vida y no salió corriendo y huyendo, sino que se mantuvo firme en el llamado que Dios le estaba haciendo. Necesitamos firmeza en nuestro llamado, necesitamos valentía en ese llamado, para no salir corriendo ante la primera dificultad que se presente. No me esconderé, dice Nehemías. Los resultados de todo esto: hubo un involucramiento en la obra, una dedicación para completar la obra, culminación al tiempo récord. Recuerdan que en la clase anterior veíamos un poco, ¿no? En cuánto tardaron y fue un tiempo récord lo que tardaron en construir todo. El muro restauró la seguridad. Ya no eran avergonzados, ya se sentían más seguros. No podían ser invadidos por cualquier nación. Se restauró el sentido de honor y de orgullo nacional. Pero lo más importante, las personas se rededicaron a Dios. Las personas volvieron a Dios, volvieron a su Padre. Y no hay nada más hermoso, perdón, que ver que nuestros hermanos vuelven a Dios, que su vida espiritual comienza de nuevo a encender esa llama. Eso es lo más hermoso que podemos apreciar a la hora de cumplir con el llamado. Ver que nuestros hermanos están creciendo, que sus dones se están desarrollando y que los vemos impulsados y alentados a seguir a Jesús. Y es importante que nosotros podamos, como líderes, impulsar también a nuestros hermanos a esto, que ellos puedan ser involucrados. Y para eso tenemos que hablar mucho sobre esto, sobre la delegación, sobre el arte de delegar. Y muchas veces nos cuesta mucho delegar tareas a los líderes. Y hablo por mí. Muchas veces me cuesta decirle, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Por el miedo que uno a veces tiene de que erren o de que no lo hagan como nosotros esperamos que lo hagan o estamos inseguros en que si va a poder o no va a poder. Pero como líderes somos llamados a delegar. Nehemías, hay una parte en la historia, si leemos todo ahí el libro de Nehemías que está hermoso, hay una parte donde él dice que, bueno, en tal sector van a estar tales, divide a todos los hermanos que estaban ahí en sectores para que trabajen, los organiza, les da tarea específica, y es esto, es el arte de delegar. Y la delegación no solo ocurre en un solo acto, sino que se va dando en fases.
Hay pasos a seguir a la hora de delegar tareas. Y hoy vamos a ver un poquito de estos pasos y con eso ya vamos a cerrar la clase de hoy. Y la primera fase o el primer paso es establecer metas claras. Yo quiero que vos hagas esto. Esta es la tarea que te estoy pidiendo que hagas. Esto es lo que quiero que por ahí hagas. Establecer metas claras. Vamos a alcanzar esto y para eso la tarea que veo que puedes hacer es esta, delegar. ¿Me puedes ayudar con esto? Necesito que me ayudes con esto. Veo que sos, veo que Dios te puede usar en esta tarea. Por eso debemos conocer a nuestros hermanos para saber qué delegar. Establecer metas claras. Esto queremos lograr y para eso necesito que me ayudes con esto. Preparar un plan de acción, planificar junto a nuestros hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para alcanzar esta meta? ¿Qué ideas tenés? Al hermano que le delegamos la tarea, ¿qué ideas tenés para alcanzar o para hacer eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Planificar juntos. Cuando planificamos juntos, nos ayudamos mutuamente a no caer en tantos errores, a evitar mucha frustración, porque nuestro hermano al cual le delegamos va a estar mayormente orientado, va a saber bien qué hacer o cómo hacerlo, porque hemos llegado a una decisión en común de cómo hacer las cosas. Charlar con él, preguntarle a ver qué idea tenés, cómo lo vas a hacer, orientarlo, me parece que puedes hacer esto primero. La tercera, proveer respaldo. No se trata de decirle, tenés que hacer esto y bueno, yo me voy y no te veo más y bueno, dejarle con toda esa carga al hermano, sino que tenemos que proveer respaldo, estar ahí para ayudarlo, estar ahí y decirle, mira, si necesitas preguntarme algo, pregúntame, si necesitas que te ayude con algo o si algo no sabes cómo resolver, acércate, vamos a ver cómo lo hacemos. Estoy para ayudarte, estoy para apoyarte. No dejamos solo y desorientado al hermano, sino que lo acompañamos. Recuérdense la imagen del director de orquesta. No es que sienta a todos los que tocan ahí y él se va, sino que él está ahí para guiarlos, para acompañarlos, para orientarlos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como líderes. Rendición de cuenta. Acercarse al hermano y preguntarle, a ver, ¿cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? No, no se trata de invadir y estar todo el tiempo encima del hermano, sino que haya una rendición de cuenta, haya esa pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo te estás organizando? ¿Qué lograste? ¿Pudiste concretar la tarea que se te encomendó? Porque es necesario esta evaluación, esa rendición de cuenta para ver qué más le puedo delegar al hermano. ¿Lo puedo usar en otra área, en otra tarea también o no? Su llamado va por ese lado, ¿no? Nos va a ayudar a, a descubrir también ese llamado para el hermano. Rendición de cuenta. Son estas cuatro fases, establecer metas claras, preparar un plan de acción en conjunto, junto al hermano, proveer respaldo, estar ahí para ayudarlo, para guiarlo, y esta rendición de cuenta de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, lo lograste o no, son necesarias a la hora de delegar. No solo puedo decirle al hermano, mirá, tenés que hacer esta tarea y yo me voy y arreglátelas. No, sino que tenemos que estar ahí, acompañándolo, guiándolo, para que esa misión pueda realizarse. Conclusión, seamos líderes que muevan a la iglesia, que la muevan, que involucren a los hermanos, que permita que cada parte del cuerpo se desarrolle y crezca para que el nombre de Dios sea exaltado y más personas alcanzadas. Que ese sea el fin, exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial y alcanzar a las personas, motivar a nuestros hermanos a esto. Nosotros
últimamente con los jóvenes, trabajamos mucho y hace un par de años ya, y al inicio de año siempre le decimos, siempre trabajamos este tema, ¿cuál es tu función? ¿Qué vas a hacer este año? ¿A dónde vas a ayudar? ¿A dónde te ves? Y varias veces le entregamos una planilla a los jóvenes. Bueno, este año también lo hicimos con la iglesia en general. Y en esa planilla están todas las actividades que hacemos como iglesia, todas las 5 áreas y las actividades que hay dentro de esa área. Y le preguntamos al hermano, le preguntamos al joven también, ¿qué te gustaría hacer? ¿Dónde te sentirías útil? Y le entregamos la planillita y esperamos un tiempo para que nos devuelva y comenzamos a analizar porque a veces el hermano quiere colaborar con algo, pero no se anima a decirnos. Por ahí tiene vergüenza incluso de decirnos me gustaría ayudar en la cocina, me gustaría traer una reflexión, me gustaría hacer esto. Y con esa planillita es un poco, se va estableciendo un poco esa confianza también. A nosotros nos ayudó un poco. No en todos los casos, no todos nos devolvieron la planilla, pero en algunos casos sí nos ayudó a ver en qué usar el hermano o a dónde llevarlo, en qué puede ser útil. Nos ayuda también a descubrir un poco cuál es el don del hermano. Y mientras el hermano no hace algo, no se siente útil o no cumple con su función, difícilmente va a poder crecer espiritualmente porque va de la mano. Va de la mano. Cuando yo estoy quieto, cuando solo voy los sábados a oír el mensaje, lamentablemente falta algo en ese crecimiento. Me voy a quedar solo bebiendo la leche y no voy a pasar a comer una comida más sólida. De eso se trata. Necesitamos impulsar a nuestros hermanos a que cumplan su función dentro del cuerpo. Impulsarlos a que tengan primeramente una relación con Dios, que conozcan quién es Dios, esa profundidad, y luego impulsarlos a desarrollar sus dones. Hay una frase que creo que ya se las dije, ser antes de hacer. Primero busco esa relación con Dios, oriento a mis hermanos a que la busquen y luego los impulso a formar parte del cuerpo, a desarrollar su función dentro de ese cuerpo. Bueno, hasta aquí. Quiero preguntarles algo. No sé si todos en esta clase son líderes de algún ministerio o no, o algunos me habían comentado que son maestras de niños, no sé si era Angélica o quién me había dicho, y ¿les es fácil delegar alguna actividad? ¿Te es fácil decirle, ay, mira, este sábado se me complica ir al culto, estoy enferma y podés darlo? ¿Te es fácil encontrar a esa hermana que te ayude? A mí mucho tiempo me costaba realmente delegar, me costaba decirle a alguna hermana, mira, ¿me ayudas con esto? O algún hermano, ¿podés hacer esto? Me costaba delegar responsabilidades. Pero luego fui aprendiendo que si uno no delega, uno se sobrecarga tanto y nos damos cuenta que no podemos con todo. No podemos hacerlo solos. Necesitamos ir delegando esas responsabilidades. No sé a ustedes, ¿les cuesta, no les cuesta? ¿Les es fácil o no? A mí me recuesta, me Sí. cuesta un montón, Dios mío. A veces, ay, 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 suspiro nomás y sigo porque tengo que continuar. Esa es la tarea que tengo y tengo que seguir remándole a cada sábado que me toca con los chicos. No es fácil para mí esa tarea, me cuesta, reconozco que me cuesta un montón. Sí, yo creo que a todos nos cuesta un poquito. Y al que le es sencillo, bueno, gloria a Dios porque va por el camino correcto y tenemos que aprender a delegar. Yo bueno, ahora estoy trabajando y también estoy sirviendo en la iglesia. Y a veces me cuesta escribirle a alguna hermana y decirle, ¿me ayudás a hacer este afiche para los niños o preparar esta manualidad? Porque tengo que dar mi clase. Que a veces a veces tenemos que hacer eso porque el tiempo no nos alcanza. Y en cambio no lo hacemos. Y creo que es importante poder delegar pequeñas responsabilidades o incluso responsabilidades más amplias cuando conocemos a los hermanos y sabemos que lo van a poder hacer.
Cintia nos dice que también le cuesta, y sí, yo creo que a todos nos cuesta, pero tenemos que empezar. Y se empieza conociendo a los hermanos. A mí mucho tiempo me costaba mucho charlar con los hermanos. Cuando empecé a trabajar con los jóvenes me costaba mucho charlar con los jóvenes y ahora ya pasaron un par de meses, de años y ya los conozco, entonces sé que aquella jovencita me va a poder ayudar a hacer esto o aquel joven me va a poder ayudar a llevar esta dirección o involucrarlo en esa área porque uno los conoce. Si yo conozco, si tengo esa relación, esa comunión con mis hermanos, va a ser más fácil saber qué delegarle. Incluso vamos a poder descubrir, a mí me pasa como soy maestra, doy discipulado en la iglesia, y hace un tiempo me viene pasando de que veo a esos jóvenes que estoy discipulando en tal área o sirviendo de tal manera. Nos ayuda a decirle al joven, mira, yo te veo de acá a unos años, te veo como pastor, te veo como maestro, te veo sirviendo allá en la escuelita de niños, te veo haciendo esto. Ayúdame con esto. Te voy a dar esta responsabilidad porque yo sé que Dios te quiere usar aún más. Si nosotros comenzamos a delegar esas tareas, esas responsabilidades, los hermanos van a ir creciendo. Ahora, si solo dejamos y nos sentimos bien que nuestros hermanos solo vayan el sábado y escuchen el mensaje y vuelvan el siguiente sábado y sigan escuchando nomás el mensaje y no los involucramos, no los movemos a hacer algo, no van a crecer. Van a crecer hasta un punto y ahí van a quedar. Nuestro crecimiento es completo cuando comenzamos a servir. Ahí se hace completo nuestro crecimiento. Y tenemos que impulsar a nuestros hermanos. Tenemos que decirle, mira, ¿te gustaría hacer esto? Me parece que estaría bueno que este sábado pruebes manejar el proyector. No sé si en todas las iglesias proyectan las canciones, acá sí lo hacemos y por ahí vemos, a veces nos faltaba y el otro día nos animamos a acercar a una hermana y decirle, mira, nos gustaría que hagas esto. Creo que lo puedes hacer y es una forma de ir involucrando a esos hermanos que no están sirviendo en este momento. Buscarle estas pequeñas tareas y luego ver, bueno, fue responsable, evaluar, fue responsable, lo hizo, preguntó, no preguntó, cumplió, fue el sábado que se designó o no. Ir evaluando a ver cuán responsable fue y si fue responsable, habla bien de ese hermano, quiere seguir sirviendo. Bueno, ¿qué más puedo darle? ¿Dónde más lo puedo involucrar? Es importante que podamos analizar eso y que nos animemos, que nos animemos. Las maes, que nos animemos a decirle a alguna joven o a alguna hermana, ¿me ayudas con esto? Y que seamos astutas y veamos, ¿no? O astutos y veamos, ¿ese hermano realmente puede con eso o no puede con eso? ¿Está llamado a hacer eso o no? Porque por ahí, no sé, como maestra de niño no le puedo delegar a que me hagan una actividad o que me ayuden con alguna decoración, por ejemplo, o con algo, a cualquier hermana o cualquier hermano, porque no a todos les gusta eso. Alguno te va a decir, no, mira, ahí no, no va conmigo. No cualquier hermana te va a suplantar un sábado, o cualquier hermano te va a suplantar un sábado con los niños más pequeños o con los adolescentes. Va a decir, no, ahí no, no me veo ahí. Y ahí es el momento de preguntarle, ¿y a dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Dónde te gustaría servir? Y de esa forma vamos involucrando a nuestros hermanos y nos vamos descargando también nosotros, porque yo veo muchos líderes cargados. Es triste que en nuestra iglesia haya muchos líderes cargados de responsabilidades. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas o cumpliendo con funciones que nos corresponden a otros hermanos hacer, que somos llamados a otros a hacer. Están cumpliendo, la pierna está cumpliendo con la función de la nariz, de la oreja. Y es ahí donde el cuerpo también comienza a menguar y no a crecer. Es importante este arte de delegar, así como lo dice, es un arte delegar. Y tenemos que aprender de ese arte y comenzar a llevarlo adelante en nuestro ministerio. Bueno, no sé si alguien quiere acotar algo, decir algo. Yo hice un comentario ahí, no sé si llegaste a leer. Ay, perdón, no, no lo llegué a ver. A ver, ¿podrías mencionar esas 5 áreas? Las 5 áreas son que tenemos en nuestra iglesia de Dios Séptimo Día son, acá en Argentina, no sé si se cumple en otro lugar, creería que sí, es el área de servicio, de adoración, de evangelismo, de edificación
Y a ver, me falta una. Servicio, adoración, edificación. ¿Las escribiste, Angélica? Léemelas. A ver cuál me falta. Y comunión. Servicio, evangelismo, comunión. Esa es la que me faltó. Ujú, comunión. Son las 5 áreas. En el área de Gracias. servicio, el área de servicio tiene que ver con el servicio que tenemos dentro de la iglesia, toda la parte, te doy un ejemplo, ¿no? La parte de la cocina, por ejemplo. Nosotros acá la integramos en el área de servicio. Cuando hay un evento, hay un grupo de hermanas que ayuda, o el ropero solidario entra en esa área. Nosotros acá en la iglesia en San Vicente lo dividimos en servicio eclesial, lo que hacemos dentro de la iglesia, y servicio comunitario, lo que se va hacia afuera. Por ejemplo, el ropero lo ponemos en el área de servicio comunitario, nos vamos hacia afuera, vamos a llevarle la ropa que el hermano o el alimento a aquella persona que necesita y lo vamos hacia afuera. Después la parte de edificación tiene que ver con la preparación de los cultos, el mensaje, la prédica, preparar talleres, capacitaciones, todo entra en esa área. La parte de adoración de nuestra iglesia la integramos en la parte de la alabanza, los ministerios de alabanza, la oración, eh, todos esos temas, todas esas actividades, por así decirlo, lo englobamos en esa área. Y evangelismo, obviamente, ir hacia afuera, a hablar de la palabra, transmitir la palabra. Y la parte de comunión son los tiempos que tenemos de comunión con hermanos. Las visitas, el ministerio de visitación, de impulsar a los hermanos a que se visiten, a que compartan tiempo juntos. Nosotros aquí este año planificamos que los quintos años, por ejemplo, perdón, los quintos sábados, tengamos tiempos de comunión, que nos quedemos a almorzar algo, que compartamos, que charlemos. Esos son tiempos de comunión, que tiene que ver con el área de comunión. Está bueno que sepamos acerca de estas 5 áreas porque cuando sabemos qué involucra cada área, vamos a saber qué hacer en cada área y las áreas nos ayudan a que se cumpla todo dentro de la iglesia, que todas las funciones del cuerpo puedan estar suplementadas, puedan ser llevadas a cabo. Y nos ayuda a la hora de proyectar anualmente, ver qué es lo que falta y qué es lo que por ahí estoy trabajando mucho y en qué no estoy trabajando. A nosotros nos ayuda a ver, ¿estoy trabajando en el área de evangelismo o no? ¿Qué estoy haciendo en el área de evangelismo? En el área de edificación, ¿qué estoy haciendo? Está viendo talleres para los hermanos, para las personas de afuera, ¿qué estoy haciendo? Y ahí, bueno, nos ayuda a orientarnos un poco. Como iglesia nos organizamos de esa manera, en la Argentina al menos, sé que se organiza así, pero ahora no sé si también lo lleva a, en los otros países también, si se organizan así o no. Voy a averiguar un poco y se los voy a compartir. Bueno, ¿te expliqué o te mareé más? Re bien, genial, Ah, bueno. genial. Gracias. Si no, mira Tenía si mi te duda en confundo más eso. de lo que te explico. Nos No, ayuda a tenía ver mi que, duda. ¿eh? No, que ¿Qué me tenía mi dijiste? duda siempre en Ah, eso. sí, sí, está Ujú. buenísimo. Está bueno que lo podamos ver porque ahí sabemos, a ver, ¿estamos haciendo esto? ¿No estamos haciendo? Nos ayuda a orientarnos como iglesia, a organizarnos de una mejor manera. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, incluso si tienen más dudas o más preguntas o alguien quiere hablarme, me manda un audio, me comparte o me escribe por la plataforma también, por donde le queda más cómodo o por el correo. A veces no soy muy de usar el correo, entonces a veces tardo en responder por correo, por WhatsApp respondo más rápido. Así que bueno, el que quiera preguntar algo o decir algo es más que bienvenido. O quitarse alguna duda también. Nos vemos la semana que viene, hoy ya es jueves. Nos vemos la semana que viene, si Dios mediante, para seguir trabajando y charlando. La semana que viene vamos a trabajar el martes un tema muy importante que tiene que ver con vencer obstáculos en el liderazgo. Obstáculos que nos ponemos personalmente y obstáculos que vienen de afuera, que a veces vienen de nuestros hermanos, a veces vienen de distintas situaciones que tenemos que enfrentar como líderes y vamos a charlar de esto y cómo ir venciendo esos obstáculos. Así que los esperamos el martes, que Dios los bendiga. Un abrazo a todos, nos vemos, bendiciones, Chau, Adri, bendiciones. nos vemos, cuídense, Chao, chao, chao. chau chau.